Ya, Hola, don los Pedro, ¿cómo partidos, está? ¿Cómo le va? muy bien, estoy escuchando bastante bien. ¿Cómo estás? Qué bueno que me esté escuchando bien. Bien, aquí luchando con la tecnología, con el internet, con la gente a cargo de este programa, porque le reitero mis disculpas porque yo aquí soy un trabajador más. Aquí el hombre que, yo no sé si usted ubica al señor Sergio Mejía, que es el hombre que se ideó este proyecto. Entonces, todos los reclamos tienen que ir dirigidos a ese hombre. Yo creo que hay que encuarentenarlo y no dejarlo salir de su casa, para No, no, castigarlo. no se preocupe, bueno, estas cosas siempre pasan, así que generalmente cuando uno habla por estos medios, generalmente pueden suceder cosas así. Así que espero de Así es. que, dígame, no. No, no, lo que le decía yo que esperemos que se pueda hacer bien la entrevista, si no yo pongo mi cargo a disposición y pueden buscar al Chavo, que es un buen profesional también para que él se haga cargo de este programa. El que él lo puede llevar incluso. Incluso, sí. Bueno, el gusto Oigan, mío, Pedro, dígame. le iba a decir eso mismo. Bueno, fuera de broma, para mí es un lujo compartiendo con usted, conversando. Bueno, hablábamos ayer con Sergio que la idea es poder ir haciendo este tipo de entrevistas, aprovechando el tiempo que tenemos, ¿cierto? Esta pandemia que nos tiene encerrados en la casa y la idea es que entrevistas con futbolistas importantes de la zona, desde el monte, de alrededores, ¿cierto? Que tuvieron la posibilidad de ser futbolistas profesionales, como en su caso, que marcaron también en los clubes barrios que jugaron, así que lo primero es darle la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de poder conversar un ratito. Bueno, las gracias se las doy a usted generalmente por hacerme esta entrevista. La verdad que para mí es un orgullo generalmente que reconozcan realmente lo que fui dentro de lo que es el fútbol profesional, ¿cierto? Y empezando por el Club Deportivo Caupolicán desde chico, desde los 8 años hacia arriba, y de ahí ya escalando un poquito al fútbol profesional, después iniciándome los primeros años en juvenil de Colo Colo y después pasando al primer equipo. Generalmente cuesta mucho, a mí me costó mucho llegar al fútbol profesional y me costó mucho generalmente llevarme en ciertas cosas que a uno de repente, como del campo, como a uno le dice, ¿cierto? Costaba mucho llegar a Santiago y enrolarse con jugadores de la categoría que hay en Santiago, cuesta mucho. La verdad que no fue fácil para mí realmente hacer esta carrera de futbolista profesional por muchos motivos. Por uno que uno era de bajo perfil, era un poco, a ver cómo le digo, muy calladito, qué sé yo, de todo, generalmente le cuesta. Y sobre todo más fue cuando llegué al primer equipo. Ahí fue una cosa pero terrible. Generalmente ahí a uno no lo reciben muy bien, un cabro joven de 17, 18 años, ya integrando el plantel de Colo Colo en esos años, 69, 70. La verdad que me costó mucho, pasé por muchos problemas. Generalmente cuando estuvo en el plantel de Colo Colo en el año 69 y 70, cuando Colo Colo salió campeón. Generalmente, bueno, uno generalmente chico se comía muchas cosas y había que estar calladito nomás y seguir estrenando y hacer lo que uno quería, que quería llegar al fútbol, demostrar generalmente las cosas que uno tenía como futbolista. Así que generalmente es una cosa difícil, pero uno con mucha fuerza, con mucho sacrificio, lo logra porque a uno le gustaba. Generalmente, y lo demás también es salir a lo mejor de la pobreza, porque generalmente en esa época la zona del monte también era muy pobre, nosotros éramos muy pobres y generalmente costaba, costaba mucho más y era un camino que generalmente uno tomaba por la posibilidad que le podía dar más platita, más dinero y si llegaba a llegar al fútbol profesional y hacerse una carrera, ya era más fácil y ya podía ayudar a su familia. Oiga, don Pedro, primero que todo, manténgase ahí porque lo escucho como cañón. Lo escucho como en ese palestino campeón. Así que manténgase ahí nomás con la señal. Ya está mejorando la gestión del señor Mejías, parece. Eh,
Y lo otro, oiga, me contó así rapidito su escalada desde el fútbol amateur hasta el fútbol profesional, pero yo le quería invitar que me contara cómo arrancó eso de querer jugar fútbol primero. Usted me dice que arrancó como los 8 años en Caupolicán. ¿Cómo comenzó esa pasión de querer jugar fútbol, de estar ahí en un club importante, la comuna de Monte como es Caupolicán, quién lo incentiva, quizás la familia por ahí? ¿Cómo se generan esos primeros pasos? 8 años, 10 años en Caupolicán. Bueno, la verdad que se genera por un motivo de que nosotros generalmente teníamos la cancha a los pies de la casa. Y realmente era un motivo generalmente de todas las tardes, después de las media, 7 de la tarde que salió, llegábamos ahí al Club Deportivo Caupolicán, a la cancha del Club Deportivo Caupolicán y se juntaban, por decir, 40, 50 personas a jugar una pichanga de todo el largo de la cancha. Y generalmente así se fue haciendo uno como futbolista y metido entre medio los grandes, por decir, con 7 años, 8 años, 9 años uno se metía entre medio los grandes y a lo mejor no le iba a tomar la pelota, pero generalmente era una cosa, pero que uno le encantaba estar dentro de lo que es el recinto de una cancha. Esos fueron más o menos los pasos. Oiga, esa cancha caupolicana era la cancha antigua, ¿no? La que está al frente ahora, Eh, porque eh, que, esta otra es nueva, la otra, exactamente. ¿cierto? Esa brava para jugar, esa chiquitita que había. Sí, ahí donde estaba el restaurante La Papita, hacia adentro, ahí estaba la cancha del Club Deportivo Capulicán, y excepto que nosotros también cooperábamos, el papá cooperaba con un pedazo de terreno para poder tener la cancha de fútbol y como él tenía un pequeño restaurante ahí fuera, ¿cierto? A él le convenía también de que la cancha estuviera ahí y llegara gente y le comprara cosas como cualquier, una bebida, una cosita como un vasito de vino, eran las cosas que generalmente él vendía ahí. Después se fue formando también un negocio un poquito más grande y así se fue escalando. Oiga, don Pedro, y en ese tiempo cuando usted arrancó con 8 años jugando en Cospolicán, ¿qué serie eran? ¿Qué categoría eran? Porque ahora hay primera, segunda, tercera, cuarta, infantil, varias infantiles. Pero y en Bueno, esos tiempos cuando usted arrancó, ¿qué serie eran? bueno, eran categorías igual generalmente categorías infantiles, primera infantil, segunda infantil, después ya después uno arrancaba en tercera serie, cuando estaba un poco más grande dentro de los 13, 14 años, 15 años, si era bueno para la pelota, y generalmente a los 12, a los 13 años de repente ya estaba integrando un equipo de segunda, segundo año. Y para llegar a primera generalmente también costaba un poco porque había muy buenos jugadores antiguamente. Eh, ¿Cómo la, quiénes? a ver, como mi tío Goyo, generalmente un puntero izquierdo que era zurdo, zurdo pero neto. Generalmente mi tío Juan Jara, que era un arquero, pero excelente jugador de primer equipo. Y así muchos jugadores, Silvano Daye, padrino Eduardo Daye, mi cuñado eh, Manuel Bustamante, Nano Sepúlveda, generalmente de los que me acuerdo en este momento. Generalmente habían jugadores de muy buen nivel. De hecho, la época que yo estuve generalmente en el club, bueno, hasta los 16, 17 años, bueno, de ahí yo ya partí a los 16 a las divisiones inferiores de Colo Colo, pero también costó un poco porque para llegar a Colo Colo también había que tener algún grado de suerte y un grado de contacto también para poder llegar a las inferiores de Colo Colo y eso yo lo tuve. Tuve suerte en ese sentido, generalmente porque si tú te acuerdas, a lo mejor había un técnico, don Lucho Torreblanca, técnico de Colo Colo en cadete, él fue generalmente el que me llevó, pero por intermedio de otra persona de ahí del Paico que tenía generalmente un negocio de carnicería y le dijo a don Lucho, porque don Lucho le iba a comprar carne a él y don Haroldo nos iba a ver jugar en tercera, en segunda, juveniles, él era muy futbolizado en ese momento. Le dijo que había un niño, un flaquito que era rapidito para jugar fútbol y por ese medio
don Lucho, a ver, ya, pues, veámoslo, llevémoslo a la cadete de Colo Colo y así empezó esta carrera tan difícil que me tocó dar en este momento. Oiga, lindo, primero lindo, como arranca su aventura queriendo jugar fútbol ahí en los pies, tenía en la cancha de Caupolicán con muy buenos jugadores. Y lo otro lindo también es haber tenido la fortuna de poder tener ese nexo para poder llegar a Colo Colo, porque yo Exactamente. fui como tres veces a probarme Colo Colo, pero yo llegaba al Metro Pedrero, que ahora el Metro, y miraba a la fila, habían como 5.000 cabros para probarse. Entonces, como Exactamente. llegaba al metro, aprovechaba el mismo metro, me daba vuelta al andén y me probaba y me venía, porque la opción para poder probarse. Entonces, no son muchos los que tienen la fortuna y el privilegio de poder llegar a las series menores de Colo Colo y tener la oportunidad de formarse ahí como futbolista. Y en ese sentido, don Pedro, ¿qué se siente cuando usted pasa de la cancha de barrio de Caupolicán a la cancha ya de Colo Colo y ser parte de las series menores de Colo Colo? Bueno, la verdad que se sienten muchas cosas, sensaciones muy agradables, sensaciones muy importantes, sensaciones que generalmente uno no las olvida nunca, sensaciones que generalmente uno, a ver, las tiene debajito de la almohada, generalmente cuando llega generalmente de Santiago a la casa, pero como le digo, generalmente es una situación bastante complicada. En esos años, en el año 60 y, a ver, 66, 67 más o menos que llegué a las juveniles de Colo Colo, era bien complicado porque generalmente había una gamada de jugadores que generalmente uno veía y decía cuando uno llegaba, bueno, la verdad que es bastante complicado en este momento llegar al fútbol profesional y tener un espacio y para poder demostrarlo. Pero como le digo, generalmente la suerte siempre se le dan a algunos, a todos no se le dan, generalmente. Generalmente no se le dan por muchas razones. A mí se me dio por el hecho de Luis Torreblanca ser el jefe técnico de Colo Colo, tuve esa posibilidad, pero también deserté, yo diría unas 2 o 3 veces no fui más a los entrenamientos, por eso mismo también, porque los chicos de allá eran complicados y eran jodidos, pues te trataban de una manera bastante complicada, algo así de campo, qué sé yo, y eso a uno le complicaba, porque generalmente uno de campo es más sano que el de Santiago, generalmente, ¿cierto? Y la verdad que por ahí las posibilidades se me fueron dando por muchas razones. Eh, Siempre don Luis era juvenil y hacer reserva, no iba a llegar a ser titular en Colo Colo. Y si el próximo año ya los que eran su 16, su 17, pasaban a la sub 18, uno generalmente ya queda con el puesto, pero siempre y cuando que no llegara otro jugador de buen nivel, de buena calidad y que no lo desplazara a uno. Ese era el otro motivo que estaba, porque a uno le decían todas esas cosas. Si viene otro jugador mejor que ti, generalmente lo siente mucho el técnico y generalmente lo puede postergar. No fue así, jugué ese año juvenil todo el año y para suerte mía, don Lucho Terrananca pasó al primer equipo. Mire las coincidencias que se dan. Pasó al primer equipo con don Enrique Ormazábal, quién sabe, usted se acuerda, un jugadorazo, Enrique Ormazábal, ¿cierto? Pasaron los dos juntos al primer equipo de Colo Colo en 1969. Y ahí a mí me hicieron debutar en una liguilla. ¿Y quién me hizo debutar? La mano de don Luis Tarroblanca que me dio el empujón. Siempre y cuando ya en ese momento ya tenía algunas cosas ya que estaba mostrando dentro de la juvenil el primer año, y después cuando me pasaron al primer equipo ya empecé a jugar un poco más, los entrenamientos eran más fuertes, fui haciendo como jugador y después debuté el año 60 en liguilla en el Estadio Nacional. Y lo hice bastante bien, a pesar de que la liguilla nosotros no la ganamos, la perdimos esa. Eh, por ahí tuvimos mala suerte porque tuvimos un penal a favor y generalmente Sergio Ramírez lo perdió y quedamos fuera de esa liguilla. Así se me fueron dando las cosas y después ya se me dio más fácil. El año 70 estuve todo el año en la banca de Colo Colo. Me jugué 6 fechas completas en el equipo. Dentro del año, los primeros haberes
los primeros 15 partidos yo jugué 6 fechas. Y después, porque en ese momento Carlos Caselli estaba. Y yo completito, y ahí ya me hice un poquito más de fama, pero que era un jugador que ya era consagrado, ni a Carlos, y retomó su puesto el número 7, puntero derecho en Colo Colo, no me inicié como puntero izquierdo. Así que generalmente así se me dieron dando las cosas. Citado cuando salió. Bueno, tengo un campeonato con Colo Colo, que es un orgullo para mí también. Tengo 2 campeonatos nacionales, uno con Colo Colo y otro con Palestino, y generalmente ganamos en Palestino también. Pero así fue más o menos la carrera, pero cuando me inicié yo en las divisiones inferiores, después pasé al primer equipo, ahí yo tuve muchos problemas también. Jugadores del nivel de Humberto Cruz, Sergio Ramírez, Montalva, Aldo Valentines, Efraín Santander, Aravena, Elson Beirú, Víctor Celada, que estaba, Lionel Sánchez, que llegó el año que salió campeón con Colo. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Oiga, eso le iba a preguntar porque cuando llega, me estaba contando ya más o menos del debut, pero cuando llega a Colo Colo le iba a preguntar qué futbolistas habían en esa juvenil para poder llegar también o que hayan llegado al primer equipo, porque una cuestión es formarse en Colo Colo, pero la otra es poder perdurar en el tiempo y pasar al primer equipo. Bueno, habían una buena cantidad de jugadores cuando estuve en juvenil. A ver, te voy a nombrar unos 3 o 4 o 5 jugadores que llegaron al primer equipo junto conmigo también, como Mario Galindo, Medel, Romilio Rodríguez, que eran generalmente de la misma edad mía, Gómez, un puntero izquierdo que era de Colchagua, que también salió de cadete. A ver, si no me recuerdo, el central de Colo Colo, González, un tremendo jugador. Gonzalito, que generalmente también, a ver, ahí también hay una anécdota con él, porque generalmente él era de muy bajo perfil, de un barrio muy humilde, y que él lo pasaba a buscar todos los días, cuando nosotros íbamos a Pedrero ya, era don Lucho Torreblanca. Don Lucho Torreblanca, que generalmente él vivía con su abuelito en Santiago, no me recuerdo la parte donde estaban ellos, pero generalmente vivía con su abuelo nomás y nadie más. Él también tuvo mucho sacrificio, Rafael González, el jugador que destacó mucho en Colo Colo, una zurda pero impresionante. Fueron uno de los tantos jugadores que también lograron llegar al primer equipo. Eso más o menos de los que yo me recuerdo. Habían otros chicos, 2 chicos Villanueva, que eran un excelente jugador. Ahí también tengo una anécdota que contar, generalmente, que uno de repente se da cuenta. A ver, Villanueva, un puntero derecho, era buenísimo. Buenísimo. Yo lo encontraba, inclusive tenía mejores características que en mí, como para jugar fútbol. Era más hábil, rápido, yo creo que era un poquito más rápido yo, pero hábil con la pelota él era tremendo. Y generalmente a él no lo citaron al primer equipo, no lo llevó don Lucho Torrelante al primer equipo, me llevó a mí. Por eso que digo que en la vida generalmente uno tiene que tener mucha suerte. A lo mejor posiblemente, a ver, yo digo de suerte, pero también en el camino es cierto que fui escalando y es cierto que fui demostrando también algunas actitudes como jugador de fútbol, porque tampoco el técnico, ni por muy buena que a uno le tenga, generalmente no lo lleva porque generalmente es amigo de él por distintas razones, que me empujó, y dentro del empujón que me dio,
le fui demostrando después en el primer equipo que algo estaba teniendo y algo le estaba demostrando por algo que llegué al primer equipo de Colo Colo también y debuté en el primer equipo de Colo Colo. Esas son cosas que generalmente uno las va adquiriendo con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Porque el jugador de fútbol, desde muy chico, eh, y lo logré generalmente, a lo mejor no en la actitud que tuve en Colo Colo, pero sí después ya del 70-71, mis servicios no los quisieron en Colo Colo porque llegó otro técnico, Francisco Ormazábal, y de ahí ya no quiso mi servicio y que me prestaran o que me vendieran porque él no estaba en los planes de él. Y de hecho... Oiga, antes que me cuente aquello porque se me está adelantando. Ya, Usted me mencionaba el debut, ¿cierto? Siempre hay un primer debut que es inolvidable en todo exactamente. ámbito de la vida. Y ¿usted se acuerda cómo fue ese debut? ¿Quién lo llama? ¿Quién le dice, Pedro, ven que hay opción de que debutes del fin de semana? No sé si se concentraba, si había que ir a buscar ropa a la utilería, como se hace hoy día, porque hoy día cuando un futbolista va a debutar en el profesional le dicen, Pedro, anda a buscar la ropa a la utilería, te concentras con el plantel porque mañana tienes la opción de debutar. En el caso suyo, ¿se acuerda cómo fue este primer debut? Sí, me acuerdo claritamente, bueno, realmente el que me citó al primer equipo y me citó a esa convocación de esa liguilla fue don Lucho Torreblanca junto con Juan Armazábal. Y ellos me hicieron debutar Jaguar en esa Massad. liguilla. Sí, Juan Armazábal. Ellos me hicieron debutar en esa liguilla generalmente y por eso que le digo lo hice bien en esa liguilla. Yo me recuerdo muy claramente, jugué los 4 partidos de la lo hice bastante bien y ahí generalmente queda una retina de un equipo que después yo me fui. No quisieron mis servicios generalmente, ¿cierto? En Colo Colo en el año 71 y cuando yo debuté muy bien con un equipo que era del sur, Temuco. Le hice un tremendo partido a ese equipo. Y el técnico cuando supo a la primera que yo estaba en disposición de que me prestaran o que me vendieran, como él también pasó por las filas de Colo Colo, generalmente me llamó inmediatamente al tiro para que me fuera a Temuco. No sé cómo contactó el teléfono, llegó a la casa, generalmente una llamada por teléfono, que si yo, Pedro, yo te necesito en el Club Deportes Temuco. Y yo por querer... Oiga, don Pedro, antes de hablar de su paso a Temuco, cuando le toca la oportunidad de debutar, ¿cierto? En el Estadio Nacional, me imagino que en algún momento, cuando iba a comenzar el partido, cuando le iba a tocar, usted echó a correr la máquina del tiempo y se imaginó, yo creo también que, pucha, hace un par de años atrás estaba jugando en la cancha con Policana, ahí al lado de la Pepita, y ahora miren dónde estoy, en el Estadio Nacional, en el principal coliseo de fútbol de nuestro país. Me imagino que se pegó una miradita también y tiene que haberse acordado de la familia, de sus papás, de todo antes de poder debutar, pues. Seguramente, pues, sí, generalmente también y con ese es un miedo terrible que uno tiene cuando debuta, y sobre todo en Colo Colo, y sobre todo en una liguilla, un debut con mucho miedo, con mucho nervio, con mucho, a ver, mucho nervio y con de hacerlo bien. Uno generalmente joven, a ver, yo debuté, no me recuerdo bien si estaba pisando los 18 o todavía tenía los 17 en ese momento. O sea, con una edad generalmente que cualquier jugador podría decir, yo debuté en Colo Colo a los 17 años, pero yo diría que fue cerquita un par de semanas pisando los 18, empezando a tener 18 años. Y ese fue mi debut y un debut bastante positivo porque generalmente a uno la gente cuando uno se da cuenta generalmente cuando la gente en el partido y generalmente los periodistas también hablan cosas de tal jugador, este lo hizo bien, este jugó bastante bien, un cabrón muy joven, todavía le faltan ciertas cosas, pero generalmente uno se da cuenta de que hablan bien de uno, y en esa liguilla hablaron muy bien de mí.
yo no sé por dónde pasó el cuento de que no me quisieron dejar en Colo-Colo o esperarme un poco más para poder generalmente demostrar muchas cosas más. A lo mejor la suerte no estuvo en ese momento, pero también me abrieron la puerta en Temuco, ya lo hice bastante bien. Oiga, habemos hartos periodistas que a veces hablamos de más, pues, así que no se preocupe con aquello, lo entiendo. Oiga, don Pedro, ¿cómo evalúa su paso por Colo-Colo? ¿Le hubiese gustado seguir en Colo-Colo, extender su vínculo con Colo-Colo, que Colo-Colo le hubiese comprado el pase y se hubiese mantenido en Colo-Colo? ¿O siente que quizá la opción de ir a Temuco también era buena para su carrera que estaba arrancando en ese tiempo? Bueno, es cierto de que la posibilidad de quedarme en Colo-Colo, siempre quise quedarme en Colo-Colo, pero cuando el técnico a uno no lo quiere y dice que no es prescindible en Colo-Colo, generalmente uno tiene que buscar otra opción y tratar de, como a uno le gusta jugar fútbol, generalmente a mí no tuve ninguna duda cuando supe de que Green de Temuco en esos años quería mi servicio y me fui inmediatamente a Temuco. A mí me dieron el pase casi libre, a mí Temuco no invirtió ni un 5 en mí en esos años, con 18 años. Solamente que a lo mejor creía de que yo no iba a tener esa carrera, esa proyección más adelante, y generalmente me dieron el pase nomás y me largué para Temuco porque quería jugar. Generalmente a esa edad uno quiere jugar y quiere empezar a demostrar un poco generalmente lo que es el fútbol. Ser valiente también, porque primero hay que ser valiente para dejar el monte, los Chacón y ir a Santiago a jugar con Colo Colo. Y después hay que ser el doblemente valiente para dejar Santiago y partir a Temuco, a la región de la Araucanía, que tiene todo un cuento. Hay un tema de clima, ¿cierto? Hay una Exactamente. cuestión social muy fuerte en esa región. Entonces son varios factores, entonces hay que ser valiente para partir para Temuco. ¿Y usted cómo le da esa valentía o quién lo contacta para llevarlo en ese entonces a Green Cross Temuco? Bueno, el que me contacta a mí es el técnico que era de Temuco, que vino a esa liguilla acá contra Colo Colo y me vio jugar esos partidos y él quedó más o menos en la retina. Yo me imagino que quedé en la retina de él en ese momento, ¿cierto? Y cuando él supo de que yo podía ir en préstamo o que me dejaban libre, inmediatamente él apareció y me llevó a Temuco, que fue Gastón Guevara, el técnico de este Temuco en ese momento. Gastón Guevara, me imagino que usted se recuerda mucho de él también, pues a lo mejor usted era un poco más chico en ese momento. Oiga, ¿sabes lo que me llama la atención? Sí, que en ese tiempo no teníamos tanto teléfono celular Exactamente. y internet y todo ese tema, entonces me encantaría saber cómo lo ubicaron, porque ¿ah? Eran difíciles las comunicaciones en ese tiempo. Bueno, era muy Le difícil. mandaban una carta por correo a la antigua. Así generalmente se comunicaban, generalmente, ¿cierto? Bueno, realmente, como le digo, la carrera mía fue bastante complicada, bastante difícil. Eh, o sea, yo tengo una historia muy grande que contar generalmente de cómo me inicié como jugador de fútbol generalmente. Es una carrera difícil, como le dije anteriormente, porque generalmente uno de campo es de bajo perfil, habla un poquito menos, pero después el tiempo uno ya lo va haciendo más hombre, va agarrando más confianza, aprendiendo muchas cosas dentro de lo que va recorriendo este camino que es tan difícil. Eh, en, Sin duda que generalmente uno como jugador de fútbol eh, pasa por muchas situaciones complejas y aquel jugador que generalmente, que yo en un momento dado, eh, generalmente también quise abandonar este cuento, ¿cierto? Por distintas razones que me fueron dando en el camino, pero a la larga la fortaleza de uno también, eh, a ver, ¿cómo le digo? eh, Quiere salir de toda esta pobreza que uno generalmente tuvo cuando era joven, era chico. Me parece, 3 años los que están en Green Cross Temuco, y cómo evaluaría, cómo
con el correr de los años, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de ese paso por Deportes Temuco? Tanto en lo personal, tanto en lo grupal, tanto en lo futbolístico. ¿Cuáles son esos recuerdos que le quedaron de Deportes Temuco y que seguramente los mantiene hasta el día de hoy? Yo tengo muy buenos recuerdos de Gringo de Temuco. La verdad que esa camiseta a mí, y lo digo sinceramente, me quedó impregnada en el cuerpo. A pesar de que yo estuve 3 años en Temuco, no más cierto, pero esa camiseta yo la tengo en el corazón. Es una camiseta que generalmente, si pudiera volver hacia atrás, la volvería a defender. Por distintas razones, porque me dio la posibilidad de demostrarme como jugador en Temuco. Eh, Porque me dieron la posibilidad de desenvolverme y desarrollarme como jugador de fútbol. Eh, y muchas cosas más que generalmente, yo lo único que quería generalmente era jugar. A mí la plata en ese momento era muy poquita, era para la pensión, era para comprarse un par de botines útiles para poder estrenar y nada más. La pensión a uno se la daban en Temuco generalmente, ¿cierto? Pero también las pensiones en Temuco en ese momento no eran tan agradables, no eran de un buen comer, y uno generalmente con las pocas monedas que ganaba tenía que salir hacia afuera a comprar otras cositas para poder suplantarla y tener por lo menos esa fuerza para poder estrenar todos los días, porque los entrenamientos en Temuco eran fríos, de lluvia, de sacrificio, de esfuerzo, una cancha pesada para jugar, y eso a nosotros también lo ayudaba mucho, porque los equipos que llegaban allá, si no estaban bien preparados, generalmente los pasábamos a llevar la parte física. Oiga, sí, pues me imagino que es muy importante Deportes Temuco o Green Cross Temuco en este caso para su carrera, para su vida, porque le permite establecerse, porque le permite, cierto, posicionarse como futbolista profesional, le permite quizás tomar nuevas alas, le abre la puerta a nuevas oportunidades dentro de todo ese sacrificio, todas las dificultades que usted pudo vivir desde esos momentos complejos. Encuentra en Deportes Temuco una cierta regularidad que le permite pegarse un salto importante porque veo que después aparece Palestino en el horizonte de su carrera como futbolista y quisiera que me pudiese contar cómo se gesta ese paso a Palestino, quién lo contacta, cómo llega, cómo da ese salto, cómo vuelve a la capital, cómo sale de Green Cross Temuco a jugar ahora en Palestino. Mire, la verdad que miren las coincidencias que le voy a contar que son generalmente yo no terminé bien en Temuco. El último año, a pesar del primer año muy bueno, el segundo año tuve una lesión por ahí que no anduve tan bien tampoco, que también tuve una posibilidad de retirarme porque no me podía recuperar. Y para la suerte de uno, generalmente la chance siempre se la dan los técnicos. Yo me quería retirar el segundo año que estuve en Temuco. Por la lesión que tuve casi del año, yo creo que jugaría unos 5 o 6 partidos y parte del año lesionado. Una fisura complicada, bastante desagradable, que generalmente por el hecho de a uno apurarlo un poco, porque tenían muy pocos jugadores, generalmente lo tiraban muy pronto después de una recuperación a la cancha. Y de ahí me volví a resentir, después me paraba de nuevo, estaba como en condiciones de nuevo reintegrarme al plantel, empezar a jugar, me caía de nuevo otra vez y ahí ya hablé con el técnico, faltando 6 o 7 fechas para terminar el campeonato, le dije que me quería ir, que ya no quería jugar más, y, y mire las consecuencias. Un técnico que generalmente lo había hecho bastante bien el primer año, muy bien, porque debuté en la primera fecha con un gol al tiro en Temuco, ganándole a Aura Italiano 1-0. Y eso a uno le da muchas ganas también de seguir igual. El año fue más o menos regular, más que regular diría yo. Creo que me hice como unos 12 goles en ese año, como puntero derecho llegué a Temuco. Y de ahí las consecuencias generalmente se dan así, pues se dan como generalmente yo las voy a contar. Ya el tercer año llegué ahí. De hecho, Gastón Guevara me dijo, ¿sabes, Pedro? Ándate, recupérate bien, porque faltaban 6 fechas para terminar el campeonato, y volví en marzo, volví a Catemo. Pero hácete un chequeo médico o hácete con cualquier en esa pieza.
pierna, qué sé yo y todo, y así me vine a Santiago y generalmente en la fecha que él me iba para Temuco. Ya habían en la segunda fecha del campeonato cuando entrenar, porque acá yo ya cuando me recuperé bien, yo me había hacia la costa, hacia ahí a Cartagena, qué sé yo, y ahí empecé a entrenar. Tuve como 2 semanas entrenando fuerte en la Cartagena y llegué en buenas condiciones a Temuco. Ya llegué allá, de regreso, me siento bien, de a poquito. Empezar en las prácticas, después el partido amistoso que hacían el día, y ya en la quinta fecha ya le dije, mira Gastón, le dije, yo estoy en condiciones, ahora entro como titular o no. A la quinta fecha, sexta fecha ya me puso de titular y de ahí no salí más. No salí más, pero las circunstancias de la vida se dan de otra manera. Faltando 6 fechas para que terminara el campeonato, por una situación pero que es compleja, una situación, un permiso que nosotros teníamos que pedir generalmente cuando queríamos venir acá a la zona del monte o a Santiago, había que pedirle un permiso al gerente técnico. Se lo pedíamos en la semana, para decir el día de y nosotros veníamos a jugar acá con Lota. Y ahí jugamos el día sábado con Lota y generalmente en ese partido nosotros íbamos ganando 2-0. 2-0 a los 35 minutos del segundo tiempo. Y Lota los gana 3-2 al final. El partido bien deshecho. Llega el gerente técnico, que era este caballero que era un militar, no me recuerdo el apellido en este momento, y quita todos los permisos. Regreso a Temuco, ¿me está escuchando? ¿Usted me escucha Y bien? ahí, sí, lo escucho bien. Eh, como le Bien. decía, ¿aló? Ahora lo escucho mejor. Ya, como le decía, de ahí ya nos quitó el permiso el gerente técnico y teníamos que regresarlo todo. Y yo me busqué un poco por ahí, unas malas maniobras de otros jugadores que por ahí se quedaron en Conce, le pidieron permiso para Callao, el gerente técnico, que yo me di cuenta y eso no me gustó. Y por decir, eran jugadores más consagrados, de Chillán, Silva, que también se quedaba ahí en Lota, en Concepción, eh, y de ahí y partimos, pero más que fue Carlos Orellana y el otro era Julio Núñez, un jugador que... Y después a la vuelta de regreso a Temuco yo sabía lo que me iba a pasar. Eso lo sabía de que yo, bueno, si él no quiso, no permiso, me regresé el día lunes a Temuco y el día martes teníamos la cita para entrenamiento. Y ahí llegó el gerente técnico y nos apuntó que habíamos abandonado el bus sin permiso a Santiago. Y sobre todo yo, que a lo mejor, no sé si era el mayor yo en ese momento, mayor que Juan Carlos Orellana era, pero con Julio Núñez más o menos casi éramos de la misma edad. Y me dijo, ¿y tú, Pedro Pinto? Con el enlace. Y hacemos para que se terminara el campeonato. ¿Aló? Oiga, don Pedro, ¿cómo evalúa esos 3 años que 4 al 76? ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Le fue bien?
traía ratificar lo que había hecho, ¿cierto? En Temuco. ¿Cuál es la evaluación que hace de ese primer paso por Palestino? Un paso complicado. ¿Aló? Un paso que generalmente, a ver, yo como llegué por intermedio de un dirigente, sino que un Temuco, y generalmente él era zapatero, tenía negocio de zapatos allá en Temuco, y ese que hacía un gol en Temuco, zapatos, y los Jarman. Finalmente me hizo una carta haciéndome un contacto con don Enrique Atal, me hizo una carta, me la dio, llega donde don Enrique Atal, porque yo soy muy amigo de él, y habla con él y qué pasa con... Y así lo hice, pues así llegué a donde don Enrique, le entregué la... Dijo, pero yo soy el presidente del club, pero no tengo nada que... generalmente con el Día y Rubén Marco. ¿Te acuerdas generalmente de Rubén? Un extraordinario fútbol. Y Rubén Marco me hizo estrenar en las juveniles de Palestino. Jugué algunos partidos amistosos y me vio actitud. Realmente, claro, yo ya venía jugando en primera división, en juveniles sobresalía el tiro, en juveniles de Palestino. Y mire la suerte generalmente de uno, pues si yo digo, y tuve suerte en el fútbol, demostré algunas actitudes que tenía como futbolista. Me mandó a hacer con el club. Y en ese momento yo cuando hice contrato con Palestino, los contratos de este Palestino 74, que yo diría que fue más o menos unos 18 jugadores nuevos. Le pongo el caso de Sergio Messen, eh, Claudio Gallego, Nelson Vázquez, Sergio Ramírez, Sergio Messen, y por ahí no me recuerdo otros jugadores, pero por lo menos eran uno, Mario Caneo, a ver, otro más que venía, Fernando Cavaliere también, que estuvo en Palestino. Llegó una camada de jugadores extraordinarios. Y de ahí yo cuando empezaron a... Y lo dije, entre mí, no lo dije a nadie, aquí en este plantel. Y para suerte mía, generalmente, llegué a esa instancia y generalmente, tú sabes, cuando bien. Por ahí lo veo ahora. Se me había perdido. Estábamos en Palestino, estábamos instalados en Palestino hasta que se me cayó la señal, estaba malita la señal hoy día, así que estábamos en Palestino. Pues yo le preguntaba más o menos cómo evaluaba su paso por Palestino, cómo lo había sentido ese primer proceso, qué había significado en su carrera de futbolista ese primer paso, saltar de Temuco a Palestino. Bueno, saltar, como le dije anteriormente, fue difícil la situación también en Palestino, porque generalmente Copa Chile ni siquiera fue un minuto a la Palestino durante 2 meses. Y eso se me hacía complejo, amigos, se me hacía complejo después de haber venido jugando un equipo de Temuco, generalmente bien, llegar a Palestino que
yo ya estaba contratado como jugador de fútbol en Palestino, ¿cierto? No era un jugador de la prioridad. Generalmente yo ya estaba ya contratado en Palestino y llegué a Palestino. Esas cosas de la vida, la suerte también lo acompaña. Se terminó la Copa Chile, se va a iniciar el campeonato nacional, el 74, se lesiona David Henry. Viene la circunstancia práctica, y yo nunca pensé, no me le pasó por la mente de que Caupolicán Peña generalmente iba a intentar de que yo fuera el jugador del fin de semana. Y termina el entrenamiento y me llama. Generalmente así se dio. Me llama y me dice, Pedro, el fin de semana prepárate que vaya a ser titular, vaya a jugar. Eso. Claro, que no había otro puntero izquierdo, en ese momento. David Henry, un jugadorazo, seleccionado nacional, era el titular en ese momento del equipo. Debuté con Santiago Wander en Valparaíso y Redondo de esos que le cuesta dejarlos de lado. Yo lo tengo en la retina, pero absolutamente. Generalmente, a ver, hice un gol, me hicieron un penal, hice pase para gol, al lateral lo reventé porque andaba con una velocidad. Yo siempre dije que a lo mejor no sabía lo que iba a hacer dentro de la cancha, pero siempre dije de que me iba preparado muy bien, porque yo entrenaba muy bien en los entrenamientos, en las partes físicas, siempre entrenando muy bien. Yo me sentía con muchas ganas, con mucha fuerza, pero no sabía qué es lo que iba a pasar conmigo dentro de una cancha de fútbol, de que hacían 2 meses, 3 meses que no jugaba. Los entrenamientos no son lo mismo que estar jugando un partido de fútbol ya por competencia. Y para suerte mía se me dio ese partido, se me dio muy bien, pero siempre dije yo que yo iba a salir del equipo. Siempre pensé de que Caupolicán Peña iba a poner al jugador que venía llegando desde afuera, con un currículum más grande que el mío, seleccionado nacional, David Henry, y por circunstancias me rectificó nuevamente en el equipo. Me rectificó en el equipo y jugábamos contra Unión San Felipe en Santiago. Jugué ese partido, lo hice bastante bien, hice 2 goles, y Estaba con un toda la partido racha. redondo igual. Estaba con toda la racha. Todavía no me sentía titular yo en el equipo, yo me vine a sentir titular en la quinta fecha. En la tercera fecha igual, pasó lo mismo, un Huachipato, los tocó en Santiago también y le ganamos 2-1 a Huachipato. También le hice un gol a Huachipato ahí, le ganamos 2-1. Yo en la quinta fecha me sentí titular. En la quinta fecha dije yo, aquí este es el puesto mío y nadie me va a sacar. Y así pasó. David Henry quedó en la banca, no jugó y a la vuelta de año se fue, porque de ahí no jugó ni un partido. Si entraba esporádicamente un par de minutos nomás, porque yo generalmente no solté nunca la camiseta, y el técnico en ese momento también ya vio las actitudes que yo tenía dentro de la cancha y le rectifiqué realmente de que era un titular insacable. Y así fue el año, pero redondo de este Palestino, que se inició con esa cantidad de jugadores. Y la verdad que el año fue bastante bueno, pero también nosotros ese año regalamos el campeonato. Lamentablemente nosotros teníamos una ventaja de 7 puntos, faltando 6, 7 fechas para terminar el campeonato. Y por ahí perdimos 2 partidos seguidos y se nos ¿Se le acabó la benzina? fue bien. No sé si se lo acabó la benzina, pero generalmente yo digo que experiencia faltó un poco más también. A lo mejor nos creíamos tan seguros de que el campeonato era nuestro ya, de que generalmente Claro. perdimos un par de fechas y generalmente se nos
dieron vuelta otro resultado, un empate por ahí, y nos alcanzó Huachipato. Y Huachipato al final los ganó por un punto. Salió campeón ese año, el 74, el primer año que llegamos a Palestina. Ese fue más o menos la llegada a Palestina. Oiga, don Que Pedro, no, y cómo después de 3 años buenos, cómo se gesta ese paso para irse a jugar a México, al Atlético Potosí? ¿Cómo se genera ese paso? bueno, generalmente ese paso se genera por la campaña que hice 74, 75. Después nosotros tuvimos Copa Libertadores, ¿cierto? Y es bastante bien, bastante bien. Generalmente por ahí el 75, 76, generalmente tuvimos también partidos amistosos con equipos argentinos que generalmente fue un partido a ver con Boca en Santiago, y 1-0 y le hice el gol yo, 1-0 con gol de Pedro Pinto. Jugamos con Independiente en Santiago también, Independiente de Avellaneda, también le ganamos 1-0, el gol que él lo hizo, Pedro Pinto. Desde ahí que yo tuve un seguimiento de ciertos clubes, no solamente de México, sino que también de Argentina y también de Brasil, porque también hice muchos buenos partidos contra los brasileños en Copa Libertadores de América. Eh, generalmente hice muy buenos partidos contra, generalmente Copa Libertadores de América. Y fue un seguimiento generalmente, yo diría, de unos del año 75 y 76, para poder llegar al fútbol extranjero. Pero por ahí hubo Oiga, un seguimiento general. oiga, y Dígame. eso de jugar, de jugar Copa Libertadores, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la sensación que tiene un futbolista de poder jugar Copa Libertadores? Imagínense que partió jugando en la cancha ahí de Caupolicán al lado de la Pepita y después estaba jugando Copa Libertadores, pues. Bueno, generalmente son sensaciones sumamente agradables. Generalmente si uno dice pisando una cancha de barrio y después está pisando cancha mm, de todo el mundo generalmente, ¿cierto? Y la sensación que me deja a mí un tremendo orgullo no solamente para mí, sino para todo el barrio de acá de la comuna del Monte. Eh, partiendo del Monte, los Chacón, el Paico, los Kilos, eh, las Rosas, hasta donde nosotros pertenecimos en el Monte. Generalmente, yo creo que eso es un orgullo para toda la gente, porque finalmente yo creo que le tiene que haber dejado a mucha gente mucho orgullo, porque me siguieron mucho como jugador de fútbol, porque generalmente creo yo, que tuve un rendimiento durante varios años muy bueno, sobre todo los primeros 2 años, 74, 75 y un restito de partido del 76 antes de irme a México. Una experiencia pero inolvidable para mí y para toda mi familia y para toda la gente que me conocí en la zona del monte. Oiga, y ya ha pasado los años, ¿cierto? Ha pasado harto tiempo de que le tocó la oportunidad de jugar en México y cuál es la sensación que le queda de haber tenido la posibilidad de jugar en el extranjero y en el fútbol mexicano, que todo lo que significa ahora es un espectáculo prácticamente el fútbol mexicano. Muchos futbolistas chilenos se van ahora a México a buscar una oportunidad y en ese tiempo, don Pedro, ¿qué se sentía que usted tuviese la posibilidad de estar jugando allá también? Bueno, la sensación que tuve de haber jugado en México generalmente, a lo mejor en la parte deportiva, diría yo que no me fue muy bien, pero jugué cierto tiempo allá, un año 4 meses, un año 5 meses más o menos que estuve en México, y por distintas razones después no me quedé allá, no por problemas futbolísticos, sino que por problemas de, que generalmente a uno, al técnico, a lo mejor no le agrada cómo juega, no le gusta cómo encara las cosas,
Y por ahí a mí se me fue complicando un poco la situación en México con el técnico que había en ese momento en el Club Atlético Potosino. Generalmente había muchas complicaciones porque el técnico generalmente era argentino y tenía tres delanteros argentinos. Así que eran muy pocas las posibilidades que generalmente uno podía tener generalmente como jugador ahí, a pesar de que uno a lo mejor podía demostrar mucho más de lo que él en ese momento tenían y la verdad que era así. Yo le cuento que generalmente yo era puntero izquierdo y había un uruguayo, Nery Castillo, un tremendo jugador puntero derecho, pero jugaba un argentino que a lo mejor tenía menos recursos que él, pero jugaba el argentino. Y eso de repente uno lo comentaba entre los compañeros, decía, bueno, este Le es mejor que... molestaba. Claro que se molestaba, pues, y de repente esas son las circunstancias que a uno lo llevaban a situaciones complejas, hasta, a ver, complicarse con el técnico por distintas razones, porque uno no jugaba sabiendo de que uno a lo mejor tenía mejores condiciones y el otro que estaba jugando no las tenía como para ser titular, pero ellos eran argentinos, el técnico era argentino y generalmente, a ver, hay situaciones que uno generalmente ve y son difíciles de contarlas, pero algún día yo generalmente las voy a contar y a lo mejor en algún momento se las voy a contar a usted personalmente, no por cámara en este momento, porque es delicado el tema ese, es muy Sí, delicado. pues. Esos son los famosos secretos de camarín, pues, don Pedro. Exactamente, exactamente, son secretos de camarín. Y generalmente uno los puede tirar al aire igual. A ver, yo no tengo problema en ese sentido, no tengo problemas porque si hay otras mañas como para poder ser titular, generalmente uno la escucha, las ve, las mira y de repente se puede quedar callado o en ese momento no las puede decir. Pero algún día yo Óigalo. creo que voy a romper ese silencio. Está bueno que me lo cuente. El Gel por ahí me ha convidado a su casa, pero se ha quedado en puras invitaciones nomás. Prefiere llevar más Ah, al ya. Chavo que a mí. Así que cuando pase Se la esto, tiene que cobrar seguramente nomás. Pues. cuando pase esto, Sí, seguramente se la voy a cobrar. Lo voy a ir a visitar. Oiga, exactamente. lo quiero sacar Bienvenido, de México y lo quiero bienvenido a poner. la casa, sí. Lo quiero Bienvenido sacar a de la casa, México y sí. lo quiero poner otra vez en... Muchas gracias. Lo quiero sacar de México y lo voy a poner en Palestino nuevamente. ¿Cómo se gesta esa vuelta a Palestino? ¿Cómo lo llaman otra vez de Palestino para que viva uno de los procesos más lindos de su carrera? Yo creo, pues, ser campeón con Palestino es una cuestión que no pasa todos los días. Exactamente. Bueno, el proceso de vuelta de Palestino fue por intermedio también del mismo Enrique Atal. Enrique Atal fue el que nos rescató de nuevo a mí y a Manuel Rojas, que nos fuimos el mismo año a México. Y Palestino generalmente quedó un poquito más escuálido en cuanto a un delantero y a un 10 como Manuel Rojas, que para mí es un jugador extraordinario como jugador. Técnicamente yo creo que está cerquita de Valdivia y yo diría que están casi a la mano con Valdivia en un momento dado, ¿cierto? Y el regreso se inicia en ese momento. Tuve otra oportunidad de haber ¿Sí? llegado a otro equipo a Colo Colo, sí, sí, y lo deseché Oiga, yo generalmente, a que fue propósito de Colo Colo. aquello, ¿verdad que en algún momento lo llamó River Plate? Exactamente, eso fue mucho antes que me fuera a México. Fue un drama generalmente que se lo voy a contar. A ver, hubo un emisario argentino acá en mi casa. ¿Ya? Bueno, él se iba a Santiago y de Santiago estuvo yo diría, 7 días hablando conmigo. Aquí en La Montina, ¿se acuerda de la Montina Sí, sí, vieja que sí, había sí, aquí en Los Chapones? sí. Ahí nos reuníamos y él la verdad que no me pudo convencer. ¿Eh? Yo tenía un compromiso con el presidente del club a donde yo iba a México, que era don Luis Valladares, que me llamaba todos los días porque yo no llegaba a México. Porque yo tenía que haber llegado, los primeros días de marzo a México para integrarme al plantel y hacer la pretemporada. Resulta que pasaron como más de un mes y yo no estaba acá en Chile. Y me llamaba que por qué no viajaba.
Y yo le hacía ver un problema que tenía con el club y generalmente yo le estaba pidiendo un dinero y ellos no me lo querían dar. Yo no había firmado ni un contrato ni con San Luis y vencía a fin de año, me quedaban 4 meses, 3 meses de contrato en Palestino. Y ellos como son turcos y como son buenos para el negocio, bueno, me vendieron hacia para callado. Yo no tenía idea de que yo era jugador del San Luis de México, pero sí que yo no tenía ni un papel firmado con ellos. Y ahí este caballero, que el emisario de acá de Argentina, me quería convencer de que no firmara, de que me fuera a River, y eso era una cosa, pero real. Pero, a ver, el seguimiento mío fue durante 2 años, cuando yo estuve en Copa Libertadores y le hice esos 2 goles a los argentinos. Y fue por intermedio de La Bruna, el técnico La Bruna, no el que estuvo en Colo Colo, no el hijo de La Bruna. La Bruna, el técnico que ganó no sé cuántos campeonatos con River Plate. Y él me quería por la velocidad que yo tenía, porque era de línea, de raya, quería un delantero de esas características, porque el que estaba, Oscar Má, ya tenía 36, 37 años, parece. Yo tenía 26 años en ese momento y andaba bastante bien acá en Chile. Y la verdad que deseché esa posibilidad yo, porque perfectamente yo podía haber esperado a fin de año y haberme ido a River Plate. Tenían que haber desestimado el contrato que tenía Palestino con San Luis de Potosí. Ya, pero yo generalmente cumplí mi palabra. La verdad que yo siempre dije, me voy a México, me voy a México, me voy a México, y mientras no resuelva el problema que me tenían acá los turcos, la plata que yo estaba pidiendo, generalmente no puse, no, generalmente no desistí de lo que me estaba proponiendo el equipo argentino. Y uno siempre dice, a ver, yo me fui a México y realmente como esto se sabe todo, ¿cierto? Yo no caminé mucho en cuanto en el rendimiento del esquema del fútbol mexicano por distintas razones, no por lo futbolístico, sino que el técnico ya me lo eché encima y de ahí ya como que empecé a complicarme. Y de ahí volvieron a la carga de nuevo. No hablaron conmigo, sino que una reunión que tuve yo un día miércoles, me citaron a las 10, 8:30, 10, más o menos, y yo iba con mucho miedo, porque no, como no estaba jugando, no sé qué me iban a decir, de qué problema tenía, que aquí, que allá, y me propusieron la posibilidad de irme a River. Porque seguramente River volvió a la carga y empezó a hablar con él, porque yo pertenecía ya a San Luis. Ya. A ver, me habla el presidente del club, habla conmigo, mira, hay una posibilidad, un, un contrato para Argentina, pero tiene que decidir en este momento. A ver, de ahí yo me atolondré un poco, ¿cómo es la palabra exacta? Se Me apresuró. puse nervioso, sí, me apresuré, pedí algunos minutos, me salí de la reunión, pensé un poco, pedí unos 5 o 6 minutos, entré y le rechacé la La propuesta que me oferta. tenían. La oferta, exactamente, porque yo tenía que decidir, a ver, antes de las 12 de la noche ya tenían que tenerme inscrito, porque se cerraba el pase de libro en Argentina a las 12 de la noche. A ver, fue una situación compleja para mí, porque generalmente a mí me pesa un poco eso, porque llegar a River es River, ¿cierto? No Es cualquiera como una llega. cuenta pendiente que le quedó. Es como una cuenta pendiente, que yo no la supe resolver por el hecho de estar solo, fui solo a reunirme con los dirigentes. A lo mejor si tengo una persona al lado, un manager que me llevaba, me guiaba un poco en ese sentido, creo que a lo mejor podía haberme puesto la camiseta de River Plate. Fue una situación compleja que generalmente yo
razoné, pero al otro día. Me levanté temprano y fui a hablar con el presidente del club, don Miguel Valladares. Bueno, don Miguel me dijo, pero Pedro, te dije yo perfectamente que el pase de libre se cerraba a las 12 de la noche y era la propuesta tuya de decir sí, me voy a River, y ellos me habían vendido a River perfectamente. Seguramente ya tenían eh, hablado la cantidad de plata que estaban pidiendo ellos por hacer ese traspaso. Uno se arrepiente un poco en situaciones, pero después el regreso fue a Palestino y ahí también me fue bien y salí campeón con Palestino. Oiga, y a propósito de Esa, eso, ¿qué es lo que más recuerda de ese campeonato que pudo ganar con Palestino? ¿Está Elías Figueroa en ese plantel o no? exactamente, estaba Elías Figueroa, Tenían buen equipo, ¿ah? estaba Edgardo, no, un equipazo. Es que ese equipo se vino formando generalmente del 74. Se fueron incorporando un poquito Era un proceso más largo. jugadores. Era un proceso largo. Imagínense, del 74 al 78 fueron 4 años, casi los mismos. Y Y ahí se había fueron una revancha incorporando también, jugadores. me imagino que había una revancha también porque el 74 la dejaron pasar, estuvieron muy cerca por un punto con Huachipato y Muy cerca. ahora sí que no la iban a dejar pasar. Exactamente, pero nos costó mucho, a pesar de que también estuvimos ahí en las liguillas, nos ganamos 2 Copas Chile, en Copa Libertad 74 al 78, 79, o sea, tuvimos como 5 Copas Libertadores seguidas el Club Deportivo Palestino, así que por ese lado yo creo que orgulloso por tener ciertas cosas que generalmente uno queda registrado en Palestino, por ser yo soy el jugador de todos los tiempos, el más que jugó Copa Libertadores por Palestino, imagínense. Soy el jugador que jugó más Copa Libertadores por Palestino. Y en cuanto a jugar partidos por Palestino, estoy entre los 5 primeros que más jugó por Palestino en este momento también. O sea, son cosas importantes para mí, importantes para la familia, importantes para mis hijos, importantes para mi señora, que generalmente uno marca diferencia, porque generalmente, yo soy bajo de perfil, ¿eh? Yo no soy de esos que me ando mostrando que sea y todo. A mí me gustaría generalmente, como me está haciendo esta entrevista a usted y se lo agradezco mucho, eh, tener una posibilidad de una entrevista para el CDF, una cosa así, uno cuente todo su carrera futbolística, cómo se inició, cómo empezó, que generalmente, como usted me dijo en un momento dado, yo tengo cosa de que es digno de contar, porque no fue tan fácil para mí la carrera de futbolista. ¿Aló? 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 ¿Ahora sí? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? La había perdido un poquito. Sí, se había perdido un poquito la señal. Pero ahora ya estamos aquí, parece. Está por ¿Aló? fea la conexión. No, gracias a ti, Sergio. Gracias. Podríamos hacer uno con el Tata, ¿no? ¿Te tinca? El Tata Checho. Extraordinario, ¿no? ¿Cómo está, don Pedro? Sí, estamos bien en este momento. Bien, lo escucho bien. Sí, como le decía, generalmente lo que pasó en Palestino, generalmente. Eh, sí, bien, bien. ¿Estamos bien? Vamos bien. Estamos a vuelta. Estamos de Oiga, vuelta.
Oiga, le quería preguntar si el logro, ¿cierto?, de haber sido campeón en el 78 con Palestino es uno de los logros más importantes en su carrera como futbolista. Sí, la verdad que es un logro bastante importante porque generalmente es un logro que hizo este club palestino y todos los jugadores que tuvimos en esa época, un logro de 44 fechas invicto. Y 44 generalmente fechas. 44 fechas invicto, yo creo que es el récord que tenemos nosotros. No sé si otro club antiguamente, Colo Colo, lo puede haber tenido, pero me parece que no. Es un logro grande, es un logro que nos orgullece a todos los jugadores, a todos los que pasamos por Palestino del 74 al 78. Yo creo que todos están considerados ahí en esa época. Es cierto que más nosotros que jugamos el 77, 78 y logramos esa hazaña tan importante para el club y para nosotros mismos. Oiga, y jugar con Elías, jugar con esos pedazos de crack que había en esos equipos, era más fácil, ¿o no? ¿Se hacía más fácil? Se hace más fácil La verdad, cuando uno tiene una calidad, por ejemplo, cuando yo juego con Sergio Mejía, con Pedro Pinto, con José Miguel Pinto, igual se me hace más fácil jugar, po. Eh, yo creo que sí, la verdad que es cierto que sí, pero también es un trabajo generalmente de mucho tiempo. Yo creo que Caupolicán Peña, el preparador físico Ahumada, fueron muy importantes en en esta carrera de que tuvo este equipo, este club. Eh, el mismo Gustavo Cortés, que también era ayudante de Gaúl y Campeña, fueron fundamentales, fundamentales por la rigidez que tuvo Gaúl y Campeña, el preparador físico, para poder lograr cosas como el trabajo que se hizo durante esos 4 años para poder lograr cosas, porque generalmente de los 74 hacia arriba Palestino siempre estuvo peleando el campeonato y ganando Copa Chile en 2 oportunidades. Y ya después de que salimos campeones del 78, por ahí el equipo se desgranó un poco, ya como que tuvieron tantas cosas que ya uno se relaja también. Y también la edad también a uno también lo va pillando. Generalmente ya uno a los 33, 32 años, generalmente lo va pillando a la máquina, si esa es una realidad. Hay ciertos jugadores que también pueden durar mucho más como jugador, pero no son los mismos como eran cuando tenían 27, 28, 30 años. Yo creo que un jugador de fútbol dura bien hasta los 33 años y de ahí ya es cuesta arriba el trabajo, cuesta mucho ya trabajar como se trabajaba cuando tenía 24, 23 años. Vienen chicos jóvenes que vienen pisando más fuerte, que a uno generalmente lo empiezan a tirar, pues, y uno va quedando ahí a la cola nomás para hacer los entrenamientos. Pues, eso es una realidad y es complicado, pues, y por eso que generalmente yo me retiré, a lo mejor podía haber seguido hasta los 35 años tranquilamente jugando, pero a los 33 eh, tuve eh, que desechar un poco lo que generalmente, no solamente porque no era capaz, sino que ya una rodilla me estaba complicando mucho, que podía haber jugado, como le digo, 2 años y que tuve la posibilidad de irme a Naval esos 2 años y por ahí no lo hice por problemas con el presidente del club, que era otro presidente, no era ni Enrique Acán, ni Ricardo Amor, era otro presidente nuevo, y opté por retirarme. Y ahí ya la carrera mía ya se terminó como jugador de fútbol. Oiga, don Pedro, Pero si tuviese que preguntarle yo, porque usted me ha marcado que me imagino hay mucho cariño por Colo Colo, mucho cariño por Green Cross Temuco, pero si yo tuviese que preguntarle a usted qué significa en su vida Palestino, qué significó haber jugado en Palestino, o qué significa en su vida Palestino, ¿cuál es el sentimiento el primer sentimiento que se le viene a la cabeza o la primera sensación cuando yo le digo qué significó Palestino para su carrera?
Bueno, el significado que tiene Palestino para mí es abrirme las puertas también, recibirme como jugador de fútbol y también es uno demostrarle después al club de que no se equivocó generalmente en la contratación que hizo de un joven que venía de Temuco, que era de acá del Monte, cerca de Santiago, y la verdad que orgulloso los dirigentes de uno también, y yo diría más el hincha yo creo que a mí generalmente me adoran, yo cuando voy al estadio de la Cisterna y me ven hinchas que generalmente me vieron jugar y me abrazan y de repente me dicen, puta Pedrito, me gustaría que usted estuviera ahí dentro de esa cancha de nuevamente, porque la verdad que le entregué muchas cosas al club y la verdad que es un orgullo también para mí, la camiseta de Palestino generalmente también es un sentimiento que tengo en el corazón, junto con la de Temuco. La de Colo Colo fue un pasar muy corto, que generalmente no me toca mucho, pero también vestir la camiseta de Colo Colo es un orgullo. Oiga, ¿quién lo abraza más? ¿La gente de Palestino o los de Caupolicán? Bueno, de ambas partes yo creo que igual, ¿eh? No, pero Cabolicán tiene también. que jugársela por uno, tiene que jugársela por uno. Eh, yo creo que más palestino, la verdad que sí, porque generalmente a ellos les entregué muchas cosas. Quizás a lo mejor en el Club Deportivo Caupolicán tuve un pasar muy corto, diría yo, porque yo a los 16 años no jugué ya más en primera división en el Club Deportivo, porque yo a los 15 años estaba jugando en primera división ya, del Oiga, Club pero Deportivo cuando Caupolicán. se retira como futbolista profesional, después vuelve a jugar a Caupolicán, ¿no? Eh, no vuelvo a jugar en Caupolicán. Después vuelvo, yo después volví a Provincial Talagante, Provincial Municipal Talagante. Talagante, Municipal Municipal Talagante. Talagante. Municipal Talagante, después de 2 años generalmente que dejé de jugar, después por ahí en Talagante me entusiasmaron un poco, oye, ¿por qué que no te venía a jugar acá a Talagante, a Provincial, que está en tercera división? Y por ahí yo ya empecé a engordar un poquito también, ya subí de peso, ya estaba sobre los 80 kilos, Suele y ahí pasar. suele pasar exactamente, y ahí empecé a trabajar un poco, bajé la cantidad de kilos que tenía de más, y me puse a jugar en Provincial Talagante, Municipal Talagante. Tuve 2 años ahí en Talagante. No me recuerdo en este momento los años. Y también un pasar como técnico ahí, la última fecha. 85, Me, 86 puede ser. 85, a ver, 86, sí, 86, 87 puede haber sido. ¿Ve que tengo buenos Exactamente. informantes? Tengo Sí, buenos informantes. 86, 87, exactamente. Y de ahí quedaron entusiasmados con los últimos partidos que hice con Municipal Talagante, porque de 6 partidos que dirigí empaté uno y perdí uno y gané los otros 4. O sea que fue bueno. Y de ahí quisieron de que yo al otro año dirigiera Municipal Talagante, pero no me entusiasmé y no seguí como jugador y ni seguí como técnico. Siempre me buscaron sí como para poder dirigir a Talagante, siempre me llamaban y la verdad que no era mi prioridad en ese momento de ser técnico, pero después el bichito me entró, ¿va? Me entró cuando yo estuve en Deportes Melipilla, como dirigente, como comisión fútbol, ahí estuve 5 años, casi 5 años más o menos ahí metido en el club. Hicimos buena campaña también ahí, muy buena campaña, pero también me llevo unos dolores de cabeza, pero terrible también ahí. También hay Bueno, una anécdota que tengo ahí muy digna de contar también ahí en Deportes Milipilla. a ver, cuéntenos. Bueno, en Milipilla yo, a ver, llegué el 2001, me parece, el 2000, que fui con Pedro, lo llevé a que estrenaran cadete en Deportes Milipilla, y José Miguel también, los dos. Los dos estuvieron ahí en cadete, y por ahí como yo iba al estadio, iba a cadete, de repente por ahí un dirigente me vio y me habló y me dijo, no quería ser dirigente de Deportes Melipilla, no quería acompañarnos para que nos ayude un poco, tú que fuiste jugador de fútbol, ya, perfecto, fue Guillermo Miranda, tú lo debes ubicar, bien, Sí, sí lo estuviste, ubico. parece, trabajando con él, parece, Sí, ¿cierto? estuve por ahí en alguna transmisión con él. En las Gran, transmisiones que te escuché, gran varias persona. veces te escuché.
Sí, gran Tremenda persona. persona. Guillermo por ahí me convenció, puta, ven a trabajar con nosotros, yo también estoy metido en el club. Ah, pues le dije yo, y empecé de a poco a entrar y empecé a ir a las reuniones, empecé a escuchar, no, no metía tanta bulla tampoco yo porque quería escuchar cómo se desenvolvían ellos y empezar a proponer cosas de repente ya después del año, casi yo ya entré un poquito más a, a la conversa y a tomar decisiones, porque generalmente no era muy prolijo en cuanto a ciertas cosas que se manejaban en el club, en cuanto a lo que era un poco rígido, que yo era muy rígido en eso, en la parte física, en la parte de los jugadores, que tenían que llegar jugadores de buen nivel, y también fui muy severo en darle muchas oportunidades a los jóvenes de acá de la zona. Y eso me trajeron a mí muchas complicaciones con los técnicos, muchas, muchas, que generalmente yo formé un plantel generalmente que nunca lo he dicho y alguna vez también lo voy a tener que decir en cualquier radio, en cualquier televisión. Yo formé un plantel generalmente, a ver, yo me hice un poquito no cargo de cadetes, sino que a todos los fines de semana, todos los días casi a ver cadetes en la tarde. Y me preocupaba de ver los chicos que generalmente cuando ya estaban pasando por la sub-18, que subieran al primer equipo cuando yo ya estaba como dirigente en el club ya. Los que tenían proyección, los que Los podían que llegar, tenían proyectos, los que los que podían podían llegar. ser una realidad. Claro. Exacto, porque generalmente ellos trabajaban de una manera que yo no consideraba que era justa. A ver, ellos, cuando los chicos terminaban la sub-18, generalmente lo citaban 1 o 2 días a entrenamiento y ahí los veían. Un puro día, 2 días, y de ahí los mandaban para la casa la mayoría. Y eso no veía justo yo para mí. Yo dije, cuando llegué yo a la dirigencia, a la comisión fútbol de Deportes de Melipilla, propuse de que los 6 mejores jugadores de la sub-18 o los 7 jugadores que yo veía que podían tener la posibilidad, tenían que pasar al plantel. Y no por un día. Sub-19 en este caso, el que estaba terminando el sub-19. Y en ese caso tenían que trabajar todo el año con el plantel. Que el técnico que estuviera tenía que tenerlo en el plantel y él lo fuera analizando durante todo el año. Porque un jugador de fútbol no le va a mostrar a usted en 2 días, en un día, qué es lo que tiene, qué es lo que muestra. Y ahí era el sacrificio de estos chicos que uno los llevaba al primer equipo y tenían que trabajar con el primer equipo y estaban el año con el plantel. Y si el técnico, a ver, me dejaba 2 o 3 para el próximo año, era bueno, Era un buen era trabajo. bueno. Era un buen trabajo. Y así durante los 4 años que estuve yo, más o menos, integré más o menos yo diría que unos 15 jugadores al plantel. Y Hubo de la una zona, promoción de jugadores del primer equipo. una promoción de jugadores, porque yo hice ese análisis y se los propuse a los dirigentes, y los dirigentes por ahí, claro, los técnicos eran los que no tomaban mucha idea, porque los técnicos generalmente querían trabajar con cadetes de Santiago, de Colo Colo, de la Chile, de Unión, de Católica, equipos más grandes. Y yo por ahí me opuse considerablemente, que me puse que no. Nosotros tenemos cadete acá en Melipilla y queremos que salga gente de cadete. Yo le diría, si le pongo a contar la cantidad de jugadores que jugaron, usted a lo mejor las debe saber en un momento dado. A ver, empecemos con Guillermo Miranda. Empecemos con el lateral derecho Alexis Jiménez. Es vecino mío el Chalo Jiménez. Imagínense, empecemos con este chico de allá de José Luis Jerez, que el pate descanse. Empecemos con Holguín, que era de allá de Mayauco, parece que era, o de María Pinto, algo por ahí. Empecemos con Meneses de Talagante. Aldo Empecemos Meneses. con Aldo Meneses. Empecemos con Pedro Chico, que estuvo ahí 1 año o 2 años, 3 años jugando ahí en el primer equipo de Palestino, o sea, de Melipilla. Le nombro a José Luis Cavión, que era de San Antonio, que también venía de Tremendo valor. cadete.
Tremendo también valor, ¿ah? lo dejamos ahí en el primer equipo y que trabajara con el primer equipo. A ver, había otro chico, El Gato Franco Cabrera. Cabrera, el gato Cabrera. Eh, por ahí parece que se me queda otro más en el camino. Jorge Laguna, Ale, ¿no? no, porque Laguna venía de otro equipo. Oscar Salinas, Justo, ¿no? tampoco. También venía Salina, parece Salina venía de cadetes, parece, pero mucho después. El plantel, diría que ese plantel, de todos esos jugadores que le nombré yo, todos estaban jugando en el primer equipo. Todos. O sea, se formó un plantel de la zona. Eran dos o tres jugadores que de afuera que están complementando ese plantel. Es una labor que yo hice generalmente entre los 4 años que estuve en Deportes Melipilla, que a mí me causó problemas también con los mismos entrenadores. Oiga, don Pedro, usted me imagino que ve mucho fútbol y si yo tuviese que decirle o preguntarle o que hiciera una comparación entre el fútbol de los años 60, 70, 80 y el fútbol actual, ¿ha cambiado mucho, cree usted? ¿Han evolucionado los futbolistas? ¿Habían mejores jugadores antes? ¿Cómo ha visto ese transitar de haber sido protagonista de generaciones importantes en el fútbol chileno y ahora ver cómo ha evolucionado el fútbol ya? Han pasado hartos años y me imagino que tiene también su opinión. Claro, son 40 años, 50 años más o menos de la carrera de uno como futbolista. La verdad es que el fútbol, las comparaciones son odiosas generalmente en hacerlas que el fútbol de antes era mejor que el de ahora. Generalmente la estadística a uno le dicen que no, porque generalmente hay generaciones y generaciones, que a lo mejor pueden pasar generaciones que no entregan nada en el fútbol y hay generaciones que realmente entregaron como esta generación de la época de estas Copas de América, generalmente, que son los que están en la palestra en este momento, si eso es más Y que los claro, principales logros también, pues. y los principales logros, pero también hubieron logros generalmente en la época del 70, en la época del 80, Colo Colo campeón de la Copa Libertadores, que también es un logro, ¿cierto? Y también equipos que también fueron finales en Copa Libertadores, que estuvieron ahí a punto de ser campeones, como Cobreloa, Comunión, nosotros mismos, Palestino, que llegamos a cuartos de finales también en una época, así que son Colo Colo logros importantes. 73. Colo Colo 73, generalmente yo creo que habían grandes jugadores. Yo pienso, a ver, yo digo que para mí, para mi parecer, eh, nosotros éramos mejores jugadores que los de ahora. Yo le digo, no la época de estos que ganaron estas copas. A ver, técnicamente eran mejores. Futbolísticamente, en cuanto a nivel, a calidad, eran mejores. De que a lo mejor teníamos un poco menos fuerza, a lo mejor menos, a ver, ¿cómo le digo? Rapidez, yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, yo creo que habían cosas muy buenas que tenían los jugadores del año de los 68, barría 70, habían una gama de jugadores, pero extraordinaria, extraordinaria. Pero también uno tiene que ver de que también los equipos seleccionados, los equipos extranjeros también tenían una de jugadores extraordinarios. Usted se pone a analizar en Argentina, hay comparación odiosa, pero los de la época de Argentina con los que tienen ahora están Me muy imagino. lejos como jugador de fútbol, muy lejos. Que los argentinos generalmente ellos dicen, a ver, todo lo encuentran bueno, pero generalmente los Batistuta, los Pasarela, o sea, esos jugadores eran, pero tremendos jugadores. Oiga, Y, y a propósito de buenos jugadores, si yo tuviese que pedirle un nombre o tres de los mejores futbolistas que usted pudo jugar, compañero o que enfrentó en su carrera como futbolista profesional, ¿a quién destacaría a propósito de buenos jugadores?
de buenos jugadores de la época de mía en ese momento, a ver, como jugadores, a ver, Oscar Elías Fabián, Figueroa, me imagino que Elías bueno, Figueroa, me imagino ese que está. indudable, indudable que Elías es uno de los mejores jugadores generalmente de todas las épocas, generalmente, ¿cierto? Pero los logros los han logrado ahora estos chicos de ahora, pues. Esa es la diferencia que hay. Eh, a ver, jugadores de nivel, Manuel Oscar Rojas, Fabiani me decía. extraordinario. Oscar Fabiani, a ver, Edgardo Fuente, que generalmente es de bajo perfil. Y Edgardo Fuente, imagínense que tiene 5 o 6 campeonatos en su cuerpo. En México tiene 3 o 4. En Chile tiene 2 Copas Chile. Y es de bajo perfil y nunca lo nombran en ningún lado. Y son jugadores, pero que tienen un currículum, pero tremendo, pues, tremendo. Y hay otros que de repente, con poquito de repente, suenan más que uno en ciertas situaciones. Sí, pues Rodolfo así, Dubó, general, Miguel Neira, bueno, Carlos Caselli, Sergio Ahumada, Rubén Marco, de los más antiguos, Luis Izaguirre, Eladio Rojas, Jorge Toro, que es extraordinario, también es un hombre de bajo perfil es un... Usted lo vio generalmente ahora en las copas que se estaban jugando en los campeonatos mundiales, pero un equipazo que uno mira y dice, estar dentro de esos jugadores es un orgullo para mí, es un orgullo porque absolutamente, comparto generalmente absolutamente. No, no, no cualquiera puede llegar a jugar con esos tremendos jugadores que hicieron mucho y que están en la historia del fútbol. A veces del fútbol. el fútbol también es una cuestión ingrata, no se reconoce quizás lo que debería reconocerse a muchas figuras, ¿cierto? Porque el tiempo pasa muy rápido, porque nos quedamos con el exitismo de los logros, de los premios. Pero cuando se nos Exacto. ocurrió esta idea con el Sergio Mejías, que a propósito le manda saludos, era precisamente eso, porque tuviéramos la Saludos a oportunidad Sergio Mejía. de alguna manera de poder reconocerle a los grandes futbolistas de la zona que pudieron jugar también en clubes de barrio. Y en ese sentido, me imagino que después finalizado su carrera como futbolista también tuvo la oportunidad de volver a jugar a Caupolicán. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted el fútbol amateur, el fútbol montino, de la Asociación del Monte? Bueno, yo diría que en la época mía, cuando yo recién me inicié en el Club Deportivo Capolicán, habían grandes jugadores. Y no solamente en el Club Deportivo ¿Mejores que Capolicán, los de ahora? mejores que los de ahora. Oiga, Se pero lo digo, pero Gel, se lo digo el Gel cree, derechamente, ¿eh? eh, el Gel cree que es el mejor delantero de la zona, pero usted me está diciendo que Bueno, habían mejores bueno, jugadores antes. yo diría que habían mejores jugadores antes. Es cierto que él, claro, con su currículum que tiene también como jugador de fútbol, nada menos que él fue muy solicitado para ciertas selecciones de distintos lugares, no solamente de aquí del Monte, sino que de Talagante y de Peñaflores. Es cierto que tienen sus cosas, eh, pero yo le diría de que a lo mejor uno peca de ser un poco más individualista en cuanto a reconocer que los antiguos eran mejores. Eh, Era difícil llegar a jugar al primer equipo de un equipo en esa instancia. Yo estoy hablando de los años 68, 70. Había cada jugador que generalmente uno dice, a ver, eh, realmente como jugadores yo diría que son mucho más que los de ahora. Ahora un jugador de segunda puede jugar perfectamente en primera, hasta uno de tercera juega en primera. Sí, pues más Yo de fácil repente, ahora. yo digo que es más fácil, quizás por distintas cosas. Es que hay A menos ver, yo interés, digo que siento yo, ¿no? exactamente, esa es la palabra exacta. Esa es la Menos palabra exacta. perseverancia, menos compromiso, Menos hay más compromiso. distracciones. Esa es lo que usted dijo en este momento, más distracción, no se le da mucho, porque generalmente antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Qué es lo que teníamos para entretenernos? Jugar a la pelota. La jugar a la pelota, la cancha de fútbol.
no estaba la televisión, no estaban estos juegos que tienen todos los niños ahora, las distracciones que tienen todos ahora, pueden ir a un pack, pueden salir a una disco, pueden salir a distintas partes. Lo de nosotros no teníamos esas cosas, no las teníamos en su casita nomás, su fiestecita en la casa y nada más. No estaban todas esas cosas que ahora le proponen a todos los jóvenes. Bueno, es cierto que la evolución va cambiando, son cosas diferentes, y la verdad que el fútbol ha cambiado también, el fútbol ha cambiado, pero también uno tiene que reconocer de que en estos momentos hay logros en Chile, y eso es lo que prevalece y eso es lo que se está dando más a conocer en este momento. Oiga, don Pedro, así como le pregunté, ¿cierto?, a los mejores futbolistas que usted tuvo la oportunidad de jugar o compartir como futbolista profesional, si tuviera que pedirle nombres de jugadores amateur que hayan jugado en el Monte, en la América, en Daribel, en otro equipo, los Chacón, el Paico, otro equipo que usted que vio jugar en la Comuna del Monte, ¿a quiénes destacaría? Bueno, la verdad que hay muchos jugadores que podría destacar aquí en la zona del Monte. Usted me está hablando de la época de mía, generalmente Sí, a sí. ver, en el Paico habían tremendos jugadores ahí en el Paico, por el En Huito Chiñihue, por ejemplo. y Garrido ahí en el Paico. En el Club Deportivo Capolicán estaba los hermanos Sepúlveda, tremendos jugadores. En América estaban, a ver, dos que me acuerdo, el Cuco, ¿cuánto que se llama? Cuco Gutiérrez, parece que es. Hay varios jugadores que en este momento los recuerdo, pero los tengo en la mente generalmente, pero tremendos jugadores, pero jugadores de liga. Eh, y Nostroza, un jugador que era de América, un zurdo pero extraordinario. A ver, había un jugador acá también en Caupolicán, eh, el chico Jaime que le decían, que estuvo en Brasil. Oye, pero tenía un tiro libre ese, pero tremendo, un jugadorazo. Ese vive por ahí, es familiar de Silvano Daye. Tremendo jugador. Y así mucho más que de repente mi mismo cuñado, Manuel Bustamante en esa época. Cuco Kiko Chacón, me dicen. Bustamante, el Cuco Chacón. Y por ahí hay varios más también, no solamente el Cuco Chacón. ¿Eh? Oiga, Otros ¿y más que en Chiñihue no había ni uno bueno? ¿De los 4 Chiñihues que hay, no había no ni uno sabía. bueno? Sí, pues estaba este chico, el cuánto se llama, que jugaba, es pariente de aquí de la señora de Pedro, Améstica. Ah, Lucho Cristian Méstica. Améstica, Lucho Améstica, tremendo jugador. El mismo hijo también de él, El Lucho Chico. el Lucho Chico. Tremendo jugador, pues yo lo tuve en la selección cuando, a ver, 40 años atrás, 25 años atrás. Buenos Tremendo jugadores. jugador. No, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Otro que se me viene al camino puede ser también Silvano Day, de ahí de la zona ahí. Eh, y muchos más que de repente en este momento no me recuerdo, pero generalmente había muy buenos jugadores. Para llegar al primer equipo tenía que ser muy, muy bueno para poder integrar el primer equipo de esa instancia en esos años. Porque todos se dedicaban a jugar fútbol y todos eran buenos para la pelota, muy buenos para la pelota. Y así como han salido muchos jugadores también, como usted me dice que está recordando, bueno, jugadores como don Julio Dalle, don Julio Vial, eh, el Zorro también, el Zorrito, que jugó en Auda Italiano, Chago Poblete, me dicen. el Chago Poblete también, pero el Chago Poblete era de América también, de América. Tengo un hincha de América por ahí que está metiendo nombres como loco, como que América fuera el Manchester City. A ver, América en esos años tenía muy buenos jugadores, sí, eso A hay propósito, que conocer. a propósito de aquello, ¿cuáles eran los equipos potentes en ese tiempo cuando usted jugaba en Caupolicán? Eh, Era Capolicán, América, Daribel. Caupolicán Y por América era ahí, clásico, clásico, ¿no? no,
no era clásico Caupolicán América, pero era un rival difícil que se daba casi todos los años. El rival clásico era los Chacón. Los Los Chacón, Chacón. Los mire, Chacón era el clásico, pero en esa época. Y era un clásico bastante complicado, ¿eh? partido Como bravo. dentro de la cancha y fuera de la cancha. No, me imagino. Partido bravo. No, partido bravo, bravísimo. Ahí el que hacía el gol ganaba, generalmente. ¿Eh? Eran muy competitivos los equipos generalmente en esa época. Los Chacón adentro era muy competitivo. Eh, pero los más competitivos también era el equipo de ahí de la cancha del lado del puente, San eh, Francisco. San Francisco. San O sea, yo Francisco, diría mire. los cuatro equipos, San Francisco, American, Dariel, Caupolicán. ¿Sabe por qué se lo Bueno, pregunto yo? Porque ahora en el último tiempo, ¿cierto? La Asociación del Monte ha perdido mucha fuerza, se han desprendido los equipos, ¿cierto? Ya los Chiñihues pertenecen a Melipilla prácticamente, en el último tiempo exactamente. el Paico también se sumó a Melipilla, A Melipilla. ya no está Círculo A, ya no está Aníbal Pinto, entonces el campeonato como que se llevó a Santa Adriana y Juventud y a Vicencio, que marcaron mucha diferencia con el resto de los Mucha equipos. diferencia. Entonces, por eso yo le pregunto más o menos, en ese tiempo el campeonato era mucho más grande, porque la distancia se jugaba en toda la comuna del Monte, pues, habían equipos en toda la comuna del Monte, y cuáles eran Exactamente. los equipos potentes de esa zona. Generalmente yo diría que eran esos los equipos más potentes que habían en la zona, pero también los otros eran competitivos también, si tampoco no era tan fácil de ganarle. Generalmente los partidos eran muy demasiado apretados. Y esos partidos entre América, Andariel, San Francisco, eran partidos de esos, pero muy duros, muy difícil de ganarlo. Eran partidos que generalmente se estaban ganando por un gol, o de repente Caupolicán hacía dos y América hacía uno, Caupolicán hacía el otro, América le hacía el otro, eran muy parejos los partidos. Ahí se ganaban por un gol, generalmente los partidos no se ganaban por más, generalmente. ¿Tuvo la oportunidad de dirigir la selección del Monte? No, ¿No? ¿Nunca no, le interesó? nunca, nunca me interesó, la verdad que nunca me interesó. Siempre después del fútbol me dediqué mucho a lo que es la agricultura. Estuve 20 años metido en esa cuestión que generalmente no fue ni mala ni buena para mí tampoco, porque mucho trabajo, mucho ir a La Vega. eh, bueno, pero en eso estaba y en eso tenía que estar produciendo, así que generalmente tampoco uno puede echar por la borda por todo lo malo que fue en esa instancia. Eh, Oiga, oiga, don Pedro, le Dígame, tocó jugar por la selección nacional también, ¿no? exactamente, bueno, yo estuve en varias selecciones, ¿ah? Y qué se Yo, siente jugar por la selección de Chile? yo- yo creo que, a ver, sentir la sensación de ponerse la camiseta de la selección nacional es algo que es increíble. Y pisar el estadio nacional con la camiseta y cantar el himno nacional, yo creo que es algo que nunca uno lo va a pasar. Nunca Y lo va a muchos olvidar. quisieran, exacta, nunca lo va a olvidar, y quisieran mucho estar en esa instancia, en esa instancia. A ver yo estuve con varios técnicos de la selección, a ver, yo estuve con don Pedro Morales, estuve con Caboli Campeña y estuve con el finado Lucho Santibáñez. O sea, en esas cuatro oportunidades, bueno, no jugué tanto en la selección, diría yo, pero sí que participo mucho en esas selecciones, en cuanto a estar dentro de la nómina de los 24 o 25 que generalmente nominaban, siempre estuve ahí metido. Por distintas razones, de repente uno no juega por distintas razones. A ver, cuando jugué más fue con Caboli Campeña en la selección, porque yo lo tuve en Palestino y él me tuvo a mí, sabía lo que jugaba, sabía lo que rendía y todo eso. Pero con otros técnicos generalmente no tuve tantas oportunidades, pero también sí jugué. Con Don Pedro jugué, con Orlando también jugué,
con eh, Santibáñez también jugué, Caboli Campeña, bueno, con el más que jugué fue don Caboli Campeña. Bueno, me conocía, sabía lo que rendía, sabía lo que hacía dentro de la cancha y tenía mucha confianza en lo que le podía responder. Ya, pues, don Pedro, ¿qué quiere que le diga? Pues una conversación maravillosa. Hemos estado casi 3 horas, ¿cierto? Conversando de fútbol, de su carrera como futbolista, de la vida, lo que significa también la Comuna del Monte. Seguramente hay muchos temas más para conversar. Quizás en algún buen asado, ¿por qué no ahí conversarlo? Le quiero agradecer la disposición, el tiempo para poder conversar con esta instancia que estamos generando, de poder tener testimonios, voces de los futbolistas importantes que tuvieron en la Comuna del Monte. Lo quiero felicitar también porque tiene 2 hijos increíbles. Pedro y José Miguel son tremendas personas, no tan solo en la cancha, que tengo la fortuna de compartir con ellos, sino que afuera también, unas grandes personas. Así que nada, pues, le quiero dar las gracias por esta instancia y bueno, que se pueda despedir, ¿cierto?, de la gente que estuvo ahí escribiéndola. Hay mucha gente que le ha mandado saludos en los comentarios, ha dejado un muy buen recuerdo hasta el día de hoy y muchas gracias por esta instancia, de poder conversar con usted. Bueno, gracias por sus palabras, gracias por todo lo que la gente que generalmente escuchó este programa. Gracias a mis hijos que generalmente también hicieron el contacto para que pudiera yo expresarme un poco de lo que fui como jugador de fútbol. Y también agradecerle a usted generalmente también y darle las gracias por esta oportunidad que me está dando para referirme a toda la provincia de acá de Talagante, Melipilla, El Monte. Y la verdad también agradecerle a usted también y darle los saludos también porque también le seguí su trayectoria como emprendedor también de las comunicaciones. Siempre dije de que iba por buen camino y lo comentábamos con mis hijos acá, eh, de menos a más. Y generalmente así se dan todas las cosas, ¿cierto? Pero cuando uno le pone empeño, se preocupa generalmente de informar bien, de tratar de hacer las cosas como tienen que ser, yo creo que usted va por un buen camino. Eh, la ascendencia que tiene la veo hacia arriba, pero muy bien. Ojalá que siga en ese mismo camino y siga generalmente también interiorizándose de lo que es el fútbol, de las comunicaciones y de todo lo que es el fútbol de los años 60 hacia arriba, porque generalmente hay mucho más que hablar del fútbol nacional y del fútbol amateur también. Muchas Muchas gracias por gracias la entrevista. muchas gracias por sus palabras, don Pedro, y un gusto, pues. Pero nos estaremos reencontrando en alguna una oportunidad cuando ya pase todo esto de la pandemia, no estemos bien, nos recuperemos. Seguramente le cobraré la palabra a Miguel y podremos vernos por ahí en su casa. Y insisto, para todos los que siguieron la transmisión, cualquier problema con la conexión y la tecnología es responsable del productor de este programa, en este caso Sergio Mejía. Así que le mando un gran abrazo y que esté muy bien, pues. Bueno, gracias por sus palabras y será hasta otra oportunidad y estaremos viéndolo en cualquier parte, en la casa mía, en cualquier bar después de esta pandemia, ahí estaremos conversando de fútbol que es muy importante y muchas cosas más también. Muy Gracias por bien, la don Pedro. entrevista. Que esté muy bien. Cuídese. Igual usted cuídese mucho también. Gracias. Bueno, tremenda historia, ¿no? Impresionante. Nos costó arrancar, nos costó agarrarla por esta cuestión de la señal, pero sin duda alguna una tremenda historia de don Pedro Pinto. Así que agradecido a todos los que siguieron la transmisión y estaremos haciendo más. Un abrazo.